Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Ciego y estúpido, caliente y rancio. ¿Te acuerdas ahora, verdad? Sus senos nasales se inundaron con nostalgia, como una infección infantil que alguna vez tuvo. El dolor era tan distante como su contexto. Cállate. Escucha. Fíjate en cualquiera que cause problemas. Y no existo para nadie más que para ti. La voz de su madre resonaba en sus sienes. Serás un hombre algún día. Debes ser fuerte de cuerpo, mente y corazón. Serás el hombre importante de la calle. El hermano mayor. El novio responsable. El senpai generoso. Pero podía sentir las intrusiones. Las uñas bajo su piel y el raspado de la carne de sus huesos. Es un papel importante, y pensé que alguien tan cuidadoso como tú podría manejarlo. Recordó el rostro dulce y redondeado de Kyoko y su tono siempre suave. Siempre estás ahí para mí, pero me siento abrumado. Como si no pudiera hacer nada por mí mismo. Pero tienes un corazón débil. Sientes demasiado y te importa muy poco. Todavía podía sentir la mano de Momo alrededor de su muñeca, tirando de él hacia un futuro imposible. Tengo que irme. Por favor, ven conmigo. Eres bueno corriendo, pero cargas demasiado peso. Koki no podía hablar, pero su calidez y energía eufórica aún lo atormentaban. Era capaz de una alegría incomprensible para un canalla como él. Entonces, ¿por qué no te atrapan? ¿De verdad era tan bastardo? Oira definitivamente lo creía. Eres un fraude, hombre. ¿Cómo demonios un idiota como tú llegó a estar a cargo? ¿Es que así eres? ¿Era eso lo que le atraía de la fuerte independencia de Yonaka? Sí, lo que sea. Ve a hacer lo que tengas que hacer, supongo es extraño, pequeña cucaracha. Eres diferente. Tal vez era simplemente su forma de ser. ¿Qué tienes de especial? Estoy celosa, bastardo. ¿Por qué te importa? Estarás bien. Un blandengue, ojalá fuera tan fuerte como tú, nunca lo olvides. Tan cálido como era amado, Fuse era abrazado por dentro y por fuera. Rebuscando en su bolso, Eto se sentía cada vez más frustrada por su incapacidad para encontrar sus llaves. ¿Por qué? ¿Dónde diablos estaban? De todas las ridículas y malditas miserias de este planeta de mierda, ¿por qué esta la estaba sacando de quicio? No. Era él. Fuse. Ese bastardo zombie baboso la tenía de mal humor. ¿Cómo odiaba a Fuse? El cabrón simplemente se rindió. Ni siquiera intentó luchar. Podría haberlo hecho, si hubiera querido. Su Kagune apestaba, pero era genial en el combate cuerpo a cuerpo. Pero conocía sus límites, y ni siquiera se le pasaba por la cabeza tentar a la suerte. Un peón útil, pero un hombre exasperantemente aburrido. Ni siquiera gritaba. Sin chispa. Ahí estaban. Dios, debería vaciar de una vez ese cajón de trastos que era su bolso. Deslizó la llave en la cerradura, Eto abrió la puerta y se encontró cara a cara con su apartamento, ahora tan ordenado como siempre. ¿Por qué a la mocosa le gustaba tanto limpiar? ¿Había una escuela de sirvientas en los túneles? ¿Algún hábito que le quedaba para despistar a los cazadores? ¿Estás aquí, bicho? Llamó Eto. Te traje algo de comida mientras no estaba. Lo siento, por cierto. Sin respuesta, Eto suspiró y entró, quitándose los zapatos descuidadamente mientras cerraba la puerta tras de sí. ¿Dónde estaba la chica? ¿De juerga con sus amiguitos? ¿Todavía? Habían pasado 7 horas. Entró en la cocina y guardó su paquete en el refrigerador, y Eto empezó a pensar en establecer algunas reglas ahora que Tanya se había acomodado lo suficiente como para buscar pelea. Es decir, no olvides tu máscara la próxima vez. Un pequeño ruido sordo y ahogado llamó su atención, y Eto se giró rápidamente. Oh. Ahí estaba, dormida en el sofá. Profundamente dormida, de verdad, a juzgar por su falta de reacción a todo. Eso era extraño. Nunca había visto a la niña otra cosa que no fuera un sueño ligero como una pluma, como era típico de los ghouls subterráneos. Estaba babeando en el sofá. Los niños eran asquerosos. Eto agarró un pañuelo y se acercó para limpiar el desastre, pero se detuvo a unos centímetros de la mejilla de Tanya. Probablemente no debería despertar a la niña. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eto miró su mano, el pañuelo cayendo al suelo. Era una mentirosa. Un alma putrefacta que acogió a una niña de sobra solo para demostrarse algo a sí misma. Todo lo que tuvo, todo murió. Pero había pasado más de un año, y contrariamente a todas sus expectativas, aún no había matado a la niña. Anoche estuvo cerca, pero, por alguna razón, todo salió bien. Eto miró su mano. ¿Por qué?
¿De verdad era tan jodidamente estúpida? Era una mentirosa. Cada estúpido te amo que había escupido de su garganta podrida y llena de mierda era falso. Cosas que se obligaba a sí misma, ahogándose en su desesperación y vomitando cualquier cosa endulzada con aspartamo que pudiera imaginar que diría una madre de verdad. Pensó que eventualmente se hartaría de eso, y esa sería la prueba. Eto miró su mano. Esa vacilación. Ese único pensamiento silencioso de no despiertes al bebé. Simplemente salió por sí solo. ¿Había fracasado? ¿Qué prueba era esa? Era una mentirosa. ¿De verdad entendía tan mal a esta Eto? ¿Aún más mentiras dentro de sus mentiras? Se sentía asquerosa. Sentía algo que odiaba incluso nombrar. Eto se sentía. Tienes un aspecto horrible. ¿Es gracioso? ¿En serio? Fuse levantó la vista de la madera del mostrador, con el cuello crujiendo por el esfuerzo. Frente a él había una joven, con los hombros descubiertos salvo por los finos tirantes de un vestido negro que le llegaba lo suficientemente bajo como para dejar ver un pequeño lunar en su pecho izquierdo. Conocía ese lunar. Dame un cóctel, Itori-chan. Fuse gimió, dejando caer la cabeza hacia atrás sobre el mostrador con un golpe seco, mientras la joven permanecía en su visión periférica. De acuerdo. ¿De qué tipo? Preguntó Itori. Una botella de licor. Caliente. Claro. De debajo del mostrador, Itori sacó una hornilla de camping de propano de un solo quemador, una sartén pequeña y una jarra de plástico llena de un líquido transparente. La destapó y vertió una cantidad medida en la sartén antes de que un hedor familiar llegara a los senos nasales de Fuse. Alcohol de laboratorio, puro e incontaminado. Le quemaba la nariz ahora, y le quemaría la garganta al tragarlo, pero estaba completamente libre de cualquier tipo de aditivos o saborizantes. Para un ghoul, era prácticamente la única forma fiable de emborracharse. En un minuto, el líquido se calentó, e Itori lo vertió hábilmente en un vaso alto con un solo movimiento preciso. Luego, metió la mano en el refrigerador y sacó una botella de vino verde sin etiqueta, de la cual rellenó el vaso con una pequeña cantidad de sangre. Finalmente, sacó el termómetro de la cacerola y lo usó para remover la bebida, observando la lectura con atención por un momento antes de presentarle el producto terminado a Fuse. Él lo tomó e inmediatamente sintió que el vaso liso estaba a la temperatura corporal. ¿Cómo lo había malcriado? A Fuse le ardía la garganta al tragarlo sin dudarlo, y un instante después lo invadió una oleada de náuseas. Luchó contra ellas apretando los puños y su estómago se calmó tras unos latidos de su corazón, evidentemente confundido por lo que acababa de consumir. Su lengua estaba igual de desconcertada, infeliz pero insegura, y mientras golpeaba el vaso vacío contra la barra, miró a la linda camarera con una expresión de dolor. Necesito un trago para acompañar. Jadeó, e Itori vertió rápidamente una cantidad de sangre equivalente a un chupito en su vaso, que también bebió de un trago. Te daré un poco de vino si me hablas. Itori se burló. No es divertido verte revolcándote así. Fuse miró a la chica una vez más, mientras la sangre calmaba sus nervios, sin estar seguro de qué buscaba exactamente. Pero no te lo tomes a mal, de ninguna manera saldría contigo. Añadió. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Fuse finalmente preguntó, dejándose caer de nuevo en la barra. Horas. Dijo Itori con franqueza, agarrando otra botella de vino verde sin etiqueta y vertiendo de ella más sangre, o eso parecía. Fuse no tenía idea de cómo podía distinguir la diferencia. ¿Qué te ha pasado? Preguntó ella, acercándole una copa de vino. Fuse la observó bajo la cálida luz del bar, evaluando la intensidad de su rojo. Tomó un sorbo, y su cuerpo no emitió ni un temblor de protesta. Vino de sangre. Mucho más agradable al paladar que el cóctel de licor casero y sangre, y con un precio acorde. Hay una chica que conozco. Vagamente, al menos. Tuvimos un encuentro casual hace unos años, comenzó Fuse. Ah, supongo que Yonaka se enteró. El siguiente momento fue borroso. La copa de vino se hizo añicos, arrojada a un lado mientras Fuse se ponía de pie de un salto con un grito de rabia. Un movimiento repentino atrajo su atención hacia un lado cuando Itori saltó lejos de él, su kagune emergiendo de su espalda desnuda. Su kaku tomó la forma de una docena de cintas retorcidas, ondeando como si fueran arrastradas por una tormenta y de un rojo púrpura como el rostro de un hombre estrangulado. Era delicadamente elegante, pero a la vez algo inquietante. No estaba seguro de qué esperar de ella. Mierda, espera. No quise decir, exclamó Fuse, extendiendo las manos a la defensiva. Yonaka está muerta. La chica la mató y la dejó en el parque para que los malditos pájaros la picotearan.
Habíamos arreglado las cosas la última vez que nos vimos, pero, Yonaka le pisó los dedos de los pies. Explicó rápidamente, lo que afortunadamente hizo que Hitori se relajara un poco. Ya veo, dijo Hitori con un suspiro, mientras Sukagune se retraía en sus hombros. Lo siento. Fuse se dejó caer de nuevo en su taburete, mientras Hitori se acercaba a un armario, abriéndolo para sacar una fregona y un cubo. Ah, claro, déjame ayudarte con eso, dijo Fuse, levantándose de inmediato para coger un cubo de basura para los cristales rotos. ¿Quién es esta chica, Fuse?, preguntó Hitori, recogiendo el tallo roto de la copa de vino del suelo empapado de vino. Uf. No sabría decirlo. Nunca la había visto sin máscara, gruñó Fuse, dejando el cubo junto al derrame. Es un bicho raro, sin embargo. Un monstruo total. Me asusta más que las palomas. ¿Te está buscando? No, ella, dijo Fuse, interrumpiéndose. ¿Lo estaba buscando? ¿Por qué dijo que no? Yo, no recuerdo. ¿Oh? ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Hitori, cambiando su tono a algo más inquisitivo. Fuse hizo una pausa, buscando en sus recuerdos por un momento. No apareció nada, no estoy seguro, dijo con un suspiro. Los dos continuaron limpiando en silencio durante unos minutos, la aprensión por la casi violencia persistiendo en el fondo de sus mentes. Ninguno habló hasta que los vasos estuvieron limpios y el suelo completamente desinfectado. ¿Te importa si hablo libremente?, preguntó Hitori, rompiendo finalmente el silencio después de haber regresado a la barra. Joder, lo que sea. Adelante. Fuse suspiró. Realmente no pareces tan afectado por esto como deberías, dijo Hitori. Yonaka está muerta, y se te nota que estás muy nervioso, pero no parece que estés bebiendo para adormecer el dolor. Sí. ¿Verdad que es una mierda?, gruñó Fuse. Supongo que ya no siento mucho. Qué lástima. ¿Te apetece complacerme?, preguntó Hitori, apoyando los codos en la barra frente a él. Fuse la miró y se encontró de inmediato con una vista del escote de la atractiva camarera. Entrecerró los ojos y luchó contra el impulso de apartar la mirada y, a la vez, mirarla más de cerca. Ella estaba intentando seducirlo, pero él no era ningún ingenuo. Bien, de todas formas no me tienes en alta estima, se burló Fuse, apoyando la cabeza en la barra. La venganza es imposible y sé que no me haría sentir mejor, pero me repugna no estar lo suficientemente enfadado como para desearla. Creía amarla, pero al parecer solo soy otro canalla mujeriego. Hitori lo miró extrañada por un momento, tamborileando brevemente con los dedos sobre la barra. Aparte de dormir en mi barra, no pasas tiempo con otros ghouls, ¿verdad?, preguntó la camarera. ¿Tienes amigos de verdad? ¿De qué demonios estás hablando, Hitori?, preguntó Fuse. Sé que eres muy amigo de ese yakuza, pero no puedes desahogarte con él, ¿verdad? Hazte amigo de algún ghoul para que te bajes de mi encimera, dijo ella, metiendo la mano en un cajón debajo de la encimera. La verdad es que hace tiempo que pensé en invitarte a una de estas fiestas, pero no estaba segura de que te gustara. Pero hay muchos ghouls de todo Tokio, así que quizás te encuentres con alguien con quien congenies, dijo mientras sacaba una tarjeta de visita blanca y la ponía delante de él. Fuse la cogió, dándole la vuelta para examinar ambos lados. Solo ponía una fecha y una hora, un viernes por la noche del mes que viene, escrito en letra cursiva casi ilegible. ¿Es para una fiesta de esos pijos? ¿Dónde está la dirección?, preguntó. La dirección no está impresa. Nunca. Solo preséntate aquí una hora antes y te llevaré. Ponte algo bonito, dijo Hitori con una sonrisa irritantemente linda. Bien, lo pensaré, dijo Fuse, apartando la mirada de la chica. Tanya miró fijamente al otro lado de la mesa, apenas pudiendo creer lo que veía. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que había sacrificado. Los riesgos que había tomado habían valido la pena, pero sus resultados ni siquiera importaban al final. Todo era irrelevante, solo por un poco de mala suerte. ¡Qué juego tan idiota! Renuncia. Es tu victoria, gimió, recogiendo sus cartas mientras el adolescente al otro lado de la mesa exhalaba un suspiro de alivio. A su alrededor, una multitud de niños expectante comenzó a dispersarse mientras balbuceaban sobre lo cerca que había estado un niño de 6 años de vencer al actual campeón Pokémon del manga de X. Bien hecho, amigo. Sin duda le demostraste al niño de preescolar quién manda. Uno de los niños mayores se burló del campeón, dándole una palmadita de consuelo en el hombro. Tío, casi me gana. Sin esa carta perfecta, habría estado acabado. La rubia es un monstruo.
respondió el campeón, recogiendo sus cartas y golpeándolas contra la mesa para ordenarlas. Saltando de una silla de adulto, Tanya se dirigió al mostrador de la tienda de manga para informar al dependiente sobre los resultados de su partida. Oye. DX-kun. Perdí mi partida en 3 juegos. Exclamó Tanya de puntillas, apenas logrando asomar la cabeza por encima del mostrador. El dependiente habitual del turno de la tarde era el joven universitario al que Nao llamaba chico apestoso antes de que Tanya la convenciera de cambiarle el nombre. Ahora, simplemente se llamaba como la tienda. Ese no es mi nombre, rubia. Respondió mientras anotaba los resultados. Tanya lo ignoró y se fue a buscar a sus amigos. El apodo que le habían puesto los preadolescentes a los que solía vencer la sacaba de quicio, pero ya no necesitaba que la tomaran en serio para sobrevivir. Un poco de humillación era tolerable si la camuflaba entre los jóvenes del lugar. Evoluciona a espión. Adjunta una energía psíquica. Y usa rayo psíquico en Combusken. Son 30 puntos de daño, Y. Exclamó Nao, agarrando una moneda de 50 yenes y colocándola cuidadosamente sobre su pulgar e índice. La lanzó al aire con un ping metálico y la dejó caer sobre la mesa, observándola aterrizar conteniendo la respiración. Confusión exitosa. La oponente de Nao, Miko, asintió en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. En silencio, robó sus cartas y evolucionó su dañado Combusken a Blaziken, eliminando el efecto de confusión. Luego colocó una energía normal y señaló el ataque lanzallamas en la carta de Blaziken. Eso eran 80 puntos de daño sobre los 70 PS de espión. El juego había terminado. Ah. Estúpidas gallinas. ¿Por qué las bajitas tienen que ser tan buenas en este juego? Exclamó Nao mientras se dejaba caer en su asiento con los brazos cruzados con rabia, lanzando una mirada de reojo a Tanya. No venciste al campeón, ¿verdad? Casi. Dijo Tanya. Pero no soy tan buena. ¿Cómo te fue? Solo logré vencer a Osuke, pero ni siquiera se enojó un poco. No fue divertido. El campeón, literalmente, me humilló. Si lo hubieras vencido, nunca te lo habría perdonado. Refunfuñó Nao, recogiendo sus cartas. ¿En serio? Pero te habría vengado. Replicó Tanya. No importa cuando esté muerta. No puedo regodearme mucho desde la tumba. Dijo Nao, aunque Tanya estaba bastante segura de que sabía que los entrenadores no morían cuando perdían batallas Pokémon. Con las cartas en la mano, Miko fue a comunicar sus resultados al empleado, y un minuto después se anunciaron los resultados del torneo. En primer lugar está Funjin-kun exclamación de cierre. Aquí tienes tu premio, anunció la dependienta, entregándole un gran fajo de barajas al campeón. Ahora bien, si había calculado bien. En segundo lugar está Takatsuki-chan. ¡Felicidades! Dijo el dependiente, acercándose a Tanya con un puñado de paquetes, que eran aproximadamente la mitad del tamaño del campeón. Sí. Subcampeona otra vez. Tanya no había logrado un mejor resultado desde que empezó a asistir a torneos. Y en tercer lugar está Iwata-kun. Anunció el dependiente, provocando un jadeo de alegría en Osuke. ¿Qué? Exclamó Nao, saltando del asiento en el que estaba recostada. Pero si le gané. ¿Por qué está por encima de mí? No perdió ningún combate contra nadie más. Eso le da el tercer mejor récord del torneo, explicó el dependiente con un leve gemido mientras le entregaba a Osuke sus paquetes de premios. Tanya se giró hacia Yuta y su joven compañero, Maruishi, sentados en un rincón de la tienda. El guardaespaldas mayor estaba casi dormido, y el joven leía felizmente un número de Naruto. Ninguno de los dos prestaba mucha atención, los holgazanes. Era su responsabilidad evitar que su joven pupila se enzarzara en una discusión con un hombre adulto por un juego de cartas. No. ¿Quieres comprar mis paquetes? Puedes tenerlos por 25 yenes menos que el precio de la tienda. Gritó Tanya, agitando tentadoramente sus premios en el aire. Oh. ¿Sí? Dámelos. Necesito 2 Umbreon más. Exclamó Nao, olvidando su disgusto con el torneo y metiendo la mano en sus bolsillos. Un momento después, su rostro se agrió de nuevo. Oh. ¿Puedo pagarte cuando lleguemos a casa? Claro, pero guardaré los paquetes hasta entonces. Respondió Tanya. Desde el ataque, el parque era un lugar prohibido, y cualquier otro sitio requería más que solo Utah. Ahora Tanya era recogida cada vez que se reunía con los hermanos, y aunque había visitado su ático en el centro de la ciudad una vez antes, justo después de la entrevista de CGC, su objetivo actual no había estado allí. Takaro, el patriarca de los Iwata, nunca había estado en casa cuando ella los visitaba.
Pero si Nao decía la verdad, hoy sí estaría. Mientras Nao se quejaba de la falta de sobres de cartas para abrir, Tanya empezó a pensar en cuál debería ser su próxima prioridad después de haberse ganado la confianza de Osuke como compañero de clase. Lo que realmente necesitaba era financiación, mucho más de lo que podía ganar empeñándole a Nao los premios de sus torneos semanales. Idealmente, le gustaría empezar a invertir alrededor de la crisis financiera de 2008, y en un mundo perfecto podría comprar acciones de Apple antes de la presentación del iPhone en enero. Sería tremendamente difícil encontrar la oportunidad de hacer tales cosas con 6 años, pero no imposible gracias a Internet. Dicho esto, perder un par de oportunidades al principio no sería el fin del mundo. Al fin y al cabo, tenía conocimiento del mercado hasta 2013. Oye, Maru-san, ¿me prestas algo de dinero? Te lo devolveré en cuanto lleguemos a casa. Nao dijo una vez que se dio por vencida en su intento de que Tanya le entregara los paquetes sin dinero. El joven guardaespaldas levantó la vista de su libro y parecía a punto de acceder cuando Yuta le puso una mano en el brazo. No iba a ser. Se acerca la hora de la cena, Nao-chan. ¿Para qué lo necesitas?, preguntó Yuta. Ten-chan no quiere sus premios, así que me los está vendiendo, explicó Nao. Podemos volver ya. Puedo conseguir algo de dinero en casa. Yuta le lanzó una mirada extraña a Tanya, y ella hizo todo lo posible por parecer ajena a la situación. ¿Necesitas dinero, Tenyo-chan? Puedo darte algo si quieres, preguntó Yuta. Mierda. ¿Cómo se suponía que iba a responder a esto? Obviamente, lo educado sería negarse, pero ¿lo sabría una niña de 6 años? ¿Cómo iba a responder a esto una niña, de todos modos? ¿Me das 1.000.000 de yenes, por favor? Eso no encajaba con la imagen que intentaba proyectar. Se suponía que debía ser inteligente y educada. Solo iba a vender mis paquetes de cartas porque no los necesitaba. Mi mazo ya está completo y pensé que podría pagar el próximo torneo con él, explicó Tanya, haciendo todo lo posible por parecer que la acusaban de algo. Ya veo, dijo Yuta mientras intentaba completar la frase lentamente. Tenyo-chan, no está bien usar a tu amiga como casa de empeños. Lo siento, Yuta-san, respondió Tanya, siguiéndole el juego. Quiero decir, lo siento, Nao-chan. No me importa. Solo quiero esos paquetes, respondió la preadolescente secamente. Tanya escuchó un leve suspiro del guardaespaldas antes de que éste metiera la mano en el bolsillo y sacara algunos billetes de su cartera. Toma, te los quito de encima, Yuta dijo, entregándole 5.000 yenes a Tanya, más del doble de lo que esperaba recibir. Ella le entregó los paquetes de inmediato, pero se aseguró de parecer sorprendida por la cantidad. Es mucho. No iba a recibir tanto de Nao, comentó Tanya, sabiendo que Yuta no intentaría recuperar nada. Oye, ¿qué pasa? Son míos. Eres demasiado viejo para jugar Pokémon, Yuta-san, exclamó Nao. Puedes pagarme cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Pedir dinero prestado puede ser un hábito peligroso, la regañó Yuta mientras miraba su reloj. Pero supongo que no tendrás que esperar mucho. Regresaremos pronto. Desde la ventanilla de un coche en marcha, Tanya contemplaba un rascacielos anodino, una torre sin rasgos distintivos de cristal y acero entre un bosque de edificios similares. Lo que lo distinguía eran sus ocupantes, que salían lentamente por la puerta principal tras una dura jornada laboral, con enormes gabardinas blancas que brillaban a la luz de la tarde. La sede de la Comisión Anti-Ghouls encajaba en Tokio tanto como destacaba, albergando un secretismo y una investigación de nivel militar dentro de un bloque de oficinas normal en el centro de la ciudad. La organización tenía unos 50 años, fundada para controlar a los monstruosos ghouls que se atiborraban de los restos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Pensándolo bien, aquel maldito fanático subterráneo probablemente era uno de esos ghouls. Tenía la edad adecuada, y Tanya lo recordaba divagando sobre una especie de levantamiento ghoul tras una guerra humana con bombas atómicas. ¿Sería por eso que era tan grande, un inmenso excedente de ganado humano indefenso? La biología de los ghouls era confusa. Tanya ya comía con regularidad, al menos un poco cada día y siempre justo antes de reunirse con los Iwata para evitar antojos inoportunos. Esperaba que fuera suficiente para que creciera hasta alcanzar una estatura razonable, pero como los ghouls podían ayunar durante semanas y comer cantidades sorprendentemente grandes de una sola vez, encontrar una ingesta diaria adecuada era todo un reto. El consejo de Eto era comer lo justo para no tener hambre, lo que resultó ser aproximadamente medio kilo al día.
Como todo estaba cortado en trozos pequeños y relativamente limpio, la carga psicológica de Tanya había disminuido un poco y la mayor parte de su repugnancia había desaparecido. La sociedad de aquí se había acostumbrado claramente a la depredación de sus ciudadanos, así que al menos no tenía que preocuparse de que su dieta tuviera consecuencias de gran alcance. Aún así, no había sido fácil, y Tanya no podía evitar preocuparse por la procedencia de la carne en el refrigerador. Eto tenía, sin duda, una fuente fiable de carne, pues siempre la traía a casa en pequeñas porciones, nunca en cantidades que sugirieran que hubiera troceado a una persona entera. Además, siempre era de buena calidad y solía tratarse de los mismos cortes. De vez en cuando, Eto traía un riñón y le decía que necesitaba vitaminas, pero normalmente era solo carne roja magra. Mientras Tanya se esforzara por no fijarse en el sabor, la textura era lo suficientemente parecida como para confundirla con sashimi de ternera. Para Tanya, el significado era claro. En algún lugar de Tokio había un carnicero humano, un ghoul que procesaba y vendía personas con la suficiente frecuencia como para ser consistentemente bueno en ello, y con el suficiente autocontrol como para no engullir su trabajo. Si bien era un ejemplo bastante macabro, era una clara señal de que los ghouls de la superficie tenían algún tipo de sociedad oculta, algo más allá de lo que había deducido previamente de sus conversaciones con Eto. Era una sociedad con trabajos. Quizás por eso 50 años de caza de ghouls aún no los habían eliminado de las calles de Tokio. «Tem-chan», gritó Nao al oído de Tanya, haciendo que se golpeara la cabeza contra la ventanilla del coche. «Es Chase», gritó Tanya involuntariamente. «Ya llegamos», dijo Nao inocentemente, señalando otro rascacielos mientras Yuta aparcaba el coche junto a la acera. «¿Qué fue ese ruido que hiciste?» «Nada, no fue nada», murmuró Tanya, pensando inmediatamente en cómo vengarse de la maldita mocosa. Tal vez debería darle malos consejos sobre cómo construir mazos de cartas. Al salir del coche, Tanya y los demás niños fueron escoltados a un impecable vestíbulo de condominio, conducidos hacia un ascensor como si Yuta temiera que se dispersaran en cualquier momento. Una vez abierto y todos dentro, el guardaespaldas sacó una tarjeta del bolsillo y la deslizó por un lector de banda magnética, haciendo que un botón que antes no se iluminaba brillara en blanco. Los jóvenes Iwata vivían en un extravagante ático de estilo occidental, junto con Mushi y Miko, de quienes Tanya tardó un tiempo vergonzosamente largo en darse cuenta de que eran hijos de dos empleados de servicio de los Iwata. Conocía a los hermanos por el escándalo de su primera vida, por supuesto, pero aún así le sorprendió lo extravagantemente que vivían. Era un milagro que se los hubiera encontrado, pero supuso que la energía desbordante de Nao y la afición de los hijos de los empleados por los insectos hacían necesario que pasaran tiempo en el parque. El barrio de Tanya estaba justo en la ubicación perfecta para parar cuando volvían a casa del colegio, y pronto Nao se negó a ir a otro sitio. Cuando el ascensor llegó a su punto más alto, sus puertas se abrieron para revelar un espacio habitable más grande que la suma de todos los lugares que Tanya había llamado hogar en toda su vida. Los dos últimos pisos del edificio eran suyos, y una parte estaba reservada para que pudieran tener un techo doblemente alto. Estaba sorprendentemente ordenado para un lugar con 4 niños, con suelos de madera impolutos y muebles que parecían recién comprados. Podría haber sido un plató de cine. «Vuelvo enseguida, Yuta-san». «No has perdido esas mochilas, ¿verdad?», gritó Nao mientras salía corriendo, desapareciendo tras una esquina antes de que el guardaespaldas pudiera responder. En cuanto la preadolescente desapareció, Osuke se acercó a Tanya y le cogió la mano con entusiasmo. «Vamos, Tem-chan, mi papá por fin regresó de su viaje, así que tienes que conocerlo. Dijiste que querías preguntarle si podíamos ir juntos a la escuela, ¿verdad?», exclamó Osuke, con los ojos brillantes de alegría infantil. El contacto repentino le provocó una sacudida de sorpresa en el brazo a Tanya, pero su propia emoción le impidió alejarse. Este era el momento que podría encaminarla hacia una vida fácil. Osuke decía que su padre era amable y que prestaba atención a los deseos de sus hijos, aunque no siempre pudiera estar presente. Una vez que Tanya demostrara su inteligencia, Takaro Iwata seguramente le encontraría y financiaría un lugar en las mejores escuelas junto a sus propios hijos. Solo tendría que lidiar con el problema del escándalo del hermano mayor y estaría resuelta. Obviamente, no mataría a Renji Iwata, el hermano mayor. No a menos que fuera necesario. Renji era terriblemente mimado y no quería tener nada que ver con el negocio familiar. Sería una alternativa mucho mejor convencer a Takaro Iwata de que Osuke sería un mejor heredero, evitando que Renji se viera forzado a ocupar un puesto para el que no estaba en absoluto cualificado. «Oto-san, hemos vuelto».
Ven a conocer a Ten-chan, exclamó Osuke mientras conducía a Tanya al enorme salón de televisión del ático. Y entonces, el aire de la habitación golpeó la nariz de Tanya, trayendo consigo el aroma de algo absolutamente inconfundible. Estaba mal. Todo estaba mal. Era imposible. Inconcebible. ¿Cómo demonios podía ser cierto? Pero Tanya no podía dudar de lo que le decían sus sentidos, no en este caso. Sentado en un sillón, Takaro Iwata tenía en la mano una copa de vino verde opaca, llena de lo que la nariz de Tanya le decía que solo podía ser sangre humana. Esto fue un desastre sin precedentes. Este mundo tuvo algunos retoques, claro. Hubo incorporaciones, como la existencia de ghouls y las agencias que se ocupaban de ellos. Hubo recontextualizaciones, como la reestructuración del Estado japonés después de la guerra y cómo los gobiernos abordaron la seguridad pública ahora que los humanos tenían desafíos en la cima de la cadena alimenticia. Pero las únicas alteraciones surgieron de la incorporación de una nueva especie, cuyos impactos fueron sorprendentemente pequeños. Se ganaron y perdieron las mismas guerras. Se eligieron y destituyeron a los mismos líderes. Nada de lo que el asalariado había creído cierto era ahora falso. ¿Verdad? Takaro Iwata, un hombre que nunca podría haber sido un ghoul porque los ghouls no habían existido, ahora lo era. Esa fue, en efecto, una incorporación relacionada con los ghouls, pero la incorporación del estatus de ghoul, no como un ser individual completamente nuevo. ¿Verdad? ¿Era este hombre realmente Takaro, y no algún cambiaformas que había robado su lugar? Osuke. ¿Quién es esta? No esperaba que trajeras a casa a una chica tan pronto. La voz del director ejecutivo resonó con una leve risita, su tono posiblemente coincidía con los recuerdos ahora lejanos del oficinista de sus anuncios públicos en televisión. También se veía idéntico, desde su vestimenta ligeramente anticuada y su piel ligeramente arrugada hasta su figura un poco más ancha y su actitud relajada que lo hacía destacar entre la élite corporativa de Tokio. Durante el escándalo, los medios habían gritado nepotismo cuando salió a la luz la corrupción de su hijo mayor, algo que Takaro había admitido vergonzosamente en una disculpa pública. Admitió que no pudo evitar hacer la vista gorda con su propia descendencia, y que era culpable por no haber tenido el valor de disciplinar a su hijo. Tanya no lo había respetado demasiado en aquel entonces, pero ahora, todo era diferente. Era dueño de los pisos superiores de este rascacielos. Tenía recursos suficientes para despertar hasta al más sordo. Si metía la pata ahora, no, si simplemente tenía mala suerte, este hombre podría expulsarla de la sociedad o matarla directamente. Oto-san, ¿no te hablé de ella antes? Es Ten-chan. Sé que parece extranjera, pero habla japonés de maravilla. Es súper inteligente. Exclamó Osuke, acercando a Tanya al macabro ejecutivo, mientras el olor a sangre se abría paso hasta lo más profundo de los senos nasales de Tanya, sintió que se le ruborizaba la cara. Gracias a Dios que había comido antes de ir a la tienda de manga, pues no confiaba en su capacidad para evitar que se le enrojecieran los ojos con hambre. Es Iwata-san, ¿verdad? Tartamudeó Tanya, disimulando un tic involuntario para cubrirse los ojos como un simple ajuste de sus gafas. Encantado de conocerte, soy Takatsuki Tenyo. Mientras Tanya intentaba salir de su estado de shock para presentarse, vio que los ojos de Takaro se abrían de par en par con algo. Recordaba que sus hijos habían hablado de ella antes, o le sorprendió algo que ella dijo. No podía ser que pudiera oler los restos de carne en su aliento después de la comida, ¿verdad? Se había cepillado los dientes. Oh. ¿Estás bien? Oí lo que pasó en el parque. Preguntó Takaro, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Claro, por supuesto que se trataba del ataque. ¿Por qué no se lo esperaba? Sí, estoy bien. Respondió Tanya asintiendo, pensando en una forma infantil de explicar la historia que ella y Eto habían elegido. Alguien me golpeó y me dolió, pero logré escapar. Ya, veo. Respondió Takaro, sorprendido por algo que ella dijo. ¿Por qué? ¿Había exagerado? ¿Debería haber actuado un poco más nerviosa? Bueno, me alegro de que hayas salido de ahí. Los ghouls dan miedo. ¿Los ghouls dan miedo, eh? Sin duda, el tipo de cosa que le dirías a un niño. Era una buena señal. Ahora que lo había conocido en persona, Tanya podía ver la verdad detrás de algunas de las discusiones sobre el escándalo en su primera vida. Era un hombre amable, pero no tonto. No todos estaban convencidos de que tuviera un punto ciego con su hijo mayor mimado. Claramente, algo pasaba aquí. Los hermanos eran 100% humanos. Tanya los había visto comer en muchas ocasiones, y era imposible que Takaro lo ignorara.
¿Era este patriarca tan bondadoso como para dejar que su esposa se saliera con la suya con la infidelidad? ¿Podría incluso haber sido intencional? No sé, no vi nada que diera miedo. Era solo un adulto con capucha, dijo Tanya encogiéndose de hombros, con la esperanza de congraciarse con el inhumano director ejecutivo demostrando que no guardaba rencor. Bueno, ¿no eres un pequeño bribón intrépido? Ya veo por qué le gusta a tu hermana, Osuke. Takaro comentó con una sonrisa divertida antes de levantarse y beberse de un trago el contenido restante de su vaso. ¿A dónde se habrá ido ahora? Hay algo que quería decirle. A Tanya se le tensó la mandíbula dolorosamente, el olor le escocían los ojos como si alguien estuviera cortando cebollas, reflejos carnívoros intentando volverla loca mientras sus pensamientos divagaban. ¿Por qué estaba pasando esto? Había comido algo dulce de la nevera hacía solo unas horas, y todavía casi podía saborearlo. Creo que fue a guardar sus cartas. Osuke respondió a su padre, su ingenuidad casi repugnante por alguna razón. Dios, siempre estaba insoportablemente feliz. No tendría que escuchar su idiotez infantil si pudiera arrancarle la garganta y lamer. Takatsuki-chan, ¿te encuentras bien? Preguntó Takaro, acercándose a ella con una mirada de preocupación y dulzura. Ella negó con la cabeza. No, iba a vomitar. Oh. Ay, Dios mío. Ven, rápido, este es un baño justo aquí. Corrió apresuradamente con una mano sobre la boca, plantando las rodillas en el suelo de baldosas mientras se apoyaba en la fría porcelana con una sola esperanza que persistía terriblemente en su mente. Por favor, que no sea roja. Bluaag, el momento se extendió hasta convertirse en un borrón, su cuerpo agarrado por el reflejo basal. Le ardía la garganta y le dolía la cabeza mientras llenaba la taza del inodoro con algo rosa, turbio y repugnante. Y una vez que terminó, todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente. Takatsuki-chan. ¿Estás bien ahí dentro? Una voz provino del otro lado de la puerta. ¿Quieres que llame a tu madre? De vuelta en la tranquila sala de estar, Tanya se dejó caer en un enorme sillón de cuero. El estudio de Takaro estaba en silencio, un lugar del que mantenía a sus hijos y al personal de servicio alejados. No era sorprendente, considerando lo que acababa de hacer allí. Ese olor aún persistía y la hacía sentir sucia. Tanya supuso que la razón de sus repentinas náuseas era que sus esfuerzos por contener el hambre habían sido contraproducentes. Por alguna razón, su comida anterior no había sido suficiente para aplacar la diabólica maldición del ser décimo, y ahora se consumía en silencio en una habitación desconocida, como en el limbo antes del juicio. O tal vez era algo parecido al síndrome de realimentación, donde una persona hambrienta se enfermaría por una repentina afluencia de comida. No es que se hubiera estado muriendo de hambre otra vez, pero no siempre era fácil seguir la dieta prescrita por Eto de sashimi dulce y órganos amargos. Había habido algunas raciones de vísceras que juraría que sabían exactamente igual que lo que había estado comiendo bajo tierra. Probablemente por las vitaminas. La puerta se entreabrió y Tanya se estremeció de pánico antes de ver la cabeza de Takaro, con la parte superior roja como la pimienta, asomándose en la habitación. ¿Estás segura de que ese era el número de teléfono correcto? Nadie contestó, preguntó. Ella había estado esperando que la siguiente persona que viera estuviera vestida de blanco, y sus pensamientos habían estado rumiando sobre si sus alas aún serían lo suficientemente fuertes como para atraparla si irrumpiera a través de la enorme ventana cercana. El anciano había visto lo que le había pasado, y sus esfuerzos por sacar a su hijo de la habitación le habían dicho a Tanya todo lo que necesitaba saber. ¿Podría matarlo? ¿Sobreviviría una pequeña niña prematura medio hambrienta como ella a un encuentro con este experto moderno cercano a Drácula? Sus probabilidades de salir de esta con astucia eran probablemente mejores. Sí. Okaa-san puede que solo esté durmiendo. Le gusta echarse la siesta a horas raras. Respondió Tanya, tratando de mantener la apariencia de una niña enferma a pesar del tipo de enfermedad muy diferente que ahora sentía. No podía evitar sentir que este pequeño juego era completamente inútil, pero por alguna razón continuó con la actuación. Él lo sabía. Ya veo, ¿te sientes al menos un poco mejor ahora? Preguntó Takaro. Tanya asintió. Ajá. No sé por qué pasó eso, me sentía bien antes de venir y me siento bien ahora. Dijo, imitando el tono bajo de una niña incómoda. Por supuesto que él lo sabía. Ah, eso es bueno, esperemos unos minutos para ver si continúa y luego le pediré a Yuta-san que te lleve a casa.
dijo, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras él. Pero antes de eso, quiero que sepas que estarás a salvo aquí de cualquier manera, así que por favor dime la verdad. Ahí estaba. Tan ya sabía lo que venía después. Eres un ghoul, ¿verdad? Ah. Fue casi un alivio oírlo. Tan ya miró hacia la ventana. Si saltaba, el mejor escenario sería un nuevo comienzo en otro lugar. No perdería mucho material, pero no había garantía de que pudiera encontrar un lugar cálido donde dormir. Miró hacia atrás. Takaro se había mantenido a distancia. No estaba demasiado tenso, pero tampoco había bajado la guardia. En cambio, su camiseta blanca metida por dentro y su pulcro cabello canoso irradiaban una confianza que Tan ya reconoció de sus 2 vidas pasadas. Los recursos, las conexiones, el mismo cuerpo que habitaba. Este hombre tenía todo lo que ella siempre había deseado. Sí, respondió ella. Lo soy. Takaro asintió con naturalidad y se acercó un poco más, para sentarse en otra silla cercana, con la cabeza baja para estar a su altura y una expresión tranquila y estoica en su rostro envidiablemente cuadrado. Yo también, admitió, para desconcierto de Tanya. ¿Lo eres? Preguntó Tanya, confundida y sorprendida, hablando sin pensarlo 2 veces. Claro que lo era, pero no esperaba que lo dijera así sin más. Sí. No es muy divertido, ¿verdad? Tus amigos comen toda esa comida tan apetitosa y tú estás atrapada intentando pensar en cualquier cosa menos en comer cuando estás con ellos, dijo Takaro con una sonrisa avergonzada. ¿Tienes hermanos? Tanya solo pudo mirar fijamente al hombre mientras los segundos pasaban, tratando de descifrar qué pasaba exactamente por la cabeza del director ejecutivo. Esperaba al menos que le dijera que se mantuviera alejada de sus hijos, que eran muy humanos, sino una amenaza más física. Afortunadamente, parecía que él también solo podía verla como una niña. Supongo que no puedes si pasas todo el tiempo con mis hijos, continuó Takaro después de que Tan ya no respondiera. Cuando era joven, pero un poco mayor que tú, mis hermanos mayores decidieron hacer cosas realmente horribles. Nunca los volví a ver, así que supongo que puedo comprenderte. Nunca puedes ser realmente cercano a alguien de quien tienes que guardar un secreto. La mente de Tanya daba vueltas mientras llenaba los enormes vacíos en la historia del director ejecutivo. Los hermanos de Takaro tendrían que ser ghouls, por supuesto, y dada la posición de su familia en la cima de la humanidad a escala social, sus hermanos deben haber hecho algo increíblemente vil. ¿Qué clase de cosas horribles? Preguntó Tanya, la incredulidad exigiéndole que cambiara de tema. Bueno, esa es una nuez dura. Dijo el anciano con un bufido. Espera, déjame pensar un momento. Era evidente que Takaro estaba intentando simplificar la verdad para ella, lo cual era molesto, pero posiblemente también era una muy buena señal. Dejaba claro que la veía primero como una niña y luego como una ghoul. Eso era muy tranquilizador. No la veía como una amenaza. Tenía razón en tener miedo, por supuesto, esta situación podría haberse agriado de muchas maneras. Pero ahora, sería demasiado optimista pensar que el peligro ya había quedado atrás. Mejor que simplemente sobrevivir, ¿era esto recuperable? Hubo un tiempo en que los ghouls no tenían que esconderse. Por lo demás, era una época bastante miserable, así que mis hermanos aprovecharon cada oportunidad para disfrutar de las libertades que les ofrecía ser ghoul. Cuando esa época terminó, se aferraron con tanta fuerza a los malos hábitos que les estaban arrebatando que mi propio padre apenas pudo reconocer en lo que se habían convertido, explicó con nostalgia. Mientras escuchaba la historia del director ejecutivo, un detalle entre líneas le llamó la atención. Dijo que las libertades de ser ghoul eran malos hábitos. En sus intentos por ser amable con los niños, las exageraciones de Takaro revelaban sus creencias y, con ellas, sus vulnerabilidades. Tanya se quedó atónita. En el instante en que su nariz percibió el olor a sangre, la invadió el pavor. Años viviendo al límite la habían vuelto extremadamente nerviosa. Que se condenen los caníbales sobrehumanos, Tokio seguía siendo un lugar civilizado donde la cordura podía prevalecer. Y ahora, el embriagador olor a sangre había sido reemplazado por el dulce aroma de la oportunidad. ¿No te gusta ser un ghoul? Preguntó Tanya. Bueno, no estoy seguro. Solo he sido un ghoul, ¿sabes? ¿Cómo voy a saber qué es mejor y qué es peor? Dijo Takaro. Pero diría que a mis hermanos les encantaba ser ghouls demasiado. ¿Y eso es malo? Insistió Tanya. Demasiado de cualquier cosa es malo. Apenas recuerdo cómo eran antes del cisma, pero sé que tenían tantos intereses maravillosos que fascinaban mis ojos juveniles. No era solo lo que hacían lo que me cautivaba, sino también cómo lo hacían con tanto cuidado genuino y griega. Amor, supongo.
Nada de eso les importó después de que descubrieron lo bien que les hacían sentir la violencia y la indulgencia, recordó Takaro, mirando a la distancia por unos instantes antes de volver a concentrarse en ella. Lo siento, todo esto debe haber sido bastante confuso para ti. Tanya negó con la cabeza. No, creo que lo entiendo. Se distrajeron tanto con algo que los enfureció que olvidaron las cosas que los hacían felices, y entonces la ira fue lo único que les quedó, respondió Tanya, intentando simplificar su comentario lo máximo posible. Había una docena de paralelismos a los que quería hacer referencia, pero una niña de 6 años no conocería ninguno. Takaro la miró fijamente un momento con una expresión curiosa. Eres muy espabilada, ¿verdad? ¿A qué se dedica tu madre?, preguntó con voz intrigante. Es escritora, respondió Tanya. El hombre mayor asintió. Ah, eso tiene sentido. Supongo que tendré que hacerle sitio a mis estanterías. Deberías invitarla a casa alguna vez, me encantaría conocerla. Tanya por fin pudo respirar aliviada. Probablemente esa era la señal más clara de que Takaro no tenía la menor duda de que sus hijos, claramente humanos, se juntaran con un ghoul. ¿Así que no me vas a impedir que salga con Naoi Yosuke?, preguntó Tanya, solo para confirmar. Aunque sea una ghoul, podría hacerles daño. Escuchó a Takaro reírse entre dientes. Tal vez me preocuparía si fueras un poco mayor, pero no me imagino que tus antojos sean tan fuertes si un poco de vino de sangre te da náuseas, dijo con una leve sonrisa, como si la idea de que ella pudiera representar una amenaza le resultara divertida. No te preocupes demasiado. Avísame cuando tengas tu Kagune y me aseguraré de que estés bien alimentada para que no sea un problema. Tanya luchó por mantener la compostura. Una vez más, la idea de que era demasiado joven para formar un Kagune la había salvado, ya que Takaro aparentemente confundió su malestar provocado por el estrés con otra cosa. ¿Acaso esperaba que le desagradara lo que estaba bebiendo? Además, incluso según su versión, Tanya no debería haber reaccionado así. Había comido hacía poco. ¿Qué estaba pasando? ¿Takaro sabría algo al respecto? Se sentía mal preguntar, pero Eto no sería de ninguna ayuda. Eto nunca era de ninguna ayuda en estas cosas. Gracias, pero a veces tengo mucha hambre, dijo Tanya, conteniendo una mueca de vergüenza. Esto era arriesgado, muy arriesgado. Obviamente no debería estar diciendo que podría representar una amenaza para los hijos de Takaro, pero juzgarse mal y lastimarlos sería desastroso. Solo le quedaba esperar que la sorprendente racha de aceptación de Takaro continuara. ¿Hay algo que pueda hacer para detenerlo? Supongo que podría conseguir algo de carne de vez en cuando si tú y tu madre la necesitan, sugirió Takaro. La compasión de Takaro solo empeoró la vergüenza de Tanya mientras intentaba pensar en una manera de reformular su pregunta de forma que no pareciera extraña para ella. Por su experiencia viviendo de sobras en el subsuelo, ella sabía que no debería tener tanta hambre tan a menudo, incluso ahora que tenía su Kagune. Después de todo, apenas lo usaba. No, no lo entiendes. Okaa-san dice que como mucho, pero sigo teniendo tanta hambre que me enfermo, exclamó Tanya, mordiéndose la mejilla por la infantil referencia a Eto que tuvo que forzar para salir. Ya veo, ¿con qué frecuencia comes? Tanya se detuvo en cuanto empezó. Esto era demasiado peligroso. ¿Con qué frecuencia comes? Sonaba como una pregunta normal, pero cuando se la hacía a un ghoul, se convertía en ¿con qué frecuencia matas? Ahora, en este caso sería Eto quien mataría, pero eso no importaba, seguiría siendo una tonta si le confiara esa información a Takaro. Este era un problema que tenía que resolver por su cuenta. Lo siento, ¿puedes olvidar que saqué esto a colación? No debería estar hablando contigo de estas cosas. Takaro arqueó una ceja ante eso, pero afortunadamente pareció respetar su deseo. Claro, si eso es lo que quieres. Gracias, Iwata-san, dijo Tanya inclinando la cabeza. Cuando volvió a levantar la cabeza, Takaro aún tenía una expresión curiosa en el rostro. ¿Te dio Yuta consejos sobre cómo conocerme?, preguntó. Ah, no, dijo Tanya rápidamente, cohibida. Debió haber sido demasiado formal con ese agradecimiento. Bien. Independientemente de lo que te haya dicho, no quiero que te sientas incómoda aquí. Ven a visitarme cuando quieras y no dudes en preguntar si alguna vez necesitas ayuda con algo, dijo Takaro. Y llámame Takaro-san. Ya he escuchado mi apellido suficientes veces. Tanya sintió una punzada de irritación, pero la ignoró. Había algo extraño en la actitud de Takaro hacia ella. No solo toleraba su apariencia potencialmente problemática, sino que la aceptaba abiertamente e incluso la abrazaba. Casi sonaba como si estaba feliz de que ella fuera una ghoul. ¿Por qué?
Takaro-san, gracias por ser tan amable conmigo. Dijo Tanya, asegurándose de mantener su lenguaje a un nivel infantil. Está bien si te pido un gran favor, ya que dijiste que te avisara si necesitaba ayuda. Oh, eso depende. Preguntó Takaro con una risita. ¿Qué tan grande es? Okaa-san dice que no puedo ir a la escuela porque soy una ghoul, pero realmente quiero ir con Nao-chan y Osuke-kun. Exclamó Tanya con una máscara de entusiasmo sobre su vergüenza. ¿Podrías ayudarme con eso? Tanya observó cómo el rostro de Takaro se iluminaba, confirmando sus sospechas. Por alguna razón, quería una ghoul cerca de sus hijos. De nuevo, ¿por qué? ¿Eso es todo? Por supuesto que puedo conseguirte una plaza en la escuela. De hecho, probablemente te lo habría sugerido aunque no me lo hubieras preguntado. Exclamó con jovialidad. Saint Mary's es un lugar maravilloso, seguro que lo pasarás de maravilla. ¿Saint Mary's? Repitió Tanya. ¿Eh? Fue fundada por un extranjero, así que tiene un nombre en otro idioma. Ya veo, dijo Tanya, considerando algunas posibilidades horribles. Esto iba demasiado bien y la hacía sospechar. ¿Se debía simplemente a su falta de conocimiento que había tropezado ciegamente con una oportunidad de oro, o había fuerzas mayores en juego? Necesitaba averiguar por qué Takaro estaba tan entusiasmado con esto. ¿Pero qué pasará cuando sea mayor? ¿Tendré que dejar de ir una vez que obtenga mi Kagune? Preguntó Tanya, manteniendo un tono infantilmente curioso, inocentemente preocupada. Era frustrante tener que comportarse así incluso con otro ghoul, solo para ganarse su afecto. Tenyo-chan, eres una chica valiente e inteligente, y me pareces alguien con mucho potencial. Encontraré una solución, así que no te preocupes. Eres demasiado joven para eso. Takaro dijo, probablemente con un tono reconfortante y paternal. No funcionó. No parecía que Tanya pudiera aceptar esto solo con la conversación, no sin parecer fuera de lugar. Tal vez había una pista en algo que el director ejecutivo ya había dicho. Valiente, ¿significaba eso algo? Según la historia que ella contaba, Tanya había sido muy valiente en el incidente del parque. ¿Se refería a eso? Si Takaro la estaba elogiando por eso, entonces tenía que ser una cualidad suya que le gustaba. Entonces, ¿cuál era exactamente ese potencial que veía? ¿Si involucraba a sus hijos? Sí. Él era del tipo que contrataba guardaespaldas para cuidar a sus hijos, así que sin duda sentía que necesitaban protección. Pero si estaba dispuesto a dejar que una amenaza potencial como ella se acercara tanto, entonces debía haber visto algún tipo de oportunidad que valía la pena correr el riesgo. ¿Podría ser que la viera convertirse en una protegida sobrehumana de su familia? Si se contaban con los recursos para mantener a un ayudante ghoul podría ser una inversión invaluable, siempre y cuando supiera controlar su biología. Dado que los Iwata eran una familia ghoul que Takaro intentaba transformar en humana, tenía tanto los medios para atender las necesidades de un ghoul como una demanda de fuerza bruta que potencialmente estaba a punto de quedar vacante. El único obstáculo sería encontrar un ghoul lo suficientemente joven como para convertirlo en un trabajador disciplinado y eficiente. En el pasado, la familia Iwata podría haber utilizado a sus propios hijos, pero si Takaro quería continuar con la práctica, tendría que encontrar un ghoul joven e impresionable en otro lugar. Alguien exactamente como Tenyo. ¿Acaso Ser Décimo realmente intentaba obligarla a ser contratada como fuerza bruta una vez más? ¿Era extraño que esta vez no se opusiera del todo? No habría barro ni trincheras, y estaría bien posicionada para establecer contactos que podría usar para salir del acuerdo si las cosas se torcían. Potencialmente incluso podría pasar a un puesto de gestión. Tanya apartó su mente del laberinto de posibilidades que su especulación le había proporcionado. Todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. ¿Cuándo puedo empezar? Preguntó Tanya. No estoy muy seguro. Tendré que hablar con el director y ponerlo en contacto con tu madre primero. Y supongo que tendré que convencerla de que esto también será seguro para ti. ¿Estás seguro de que ese era el número de teléfono correcto? Preguntó Takaro, sacando un teléfono plegable. Sí. Estoy segura. Respondió Tanya, dudando al recordar el último obstáculo que tenía que superar. Recordó que Eto le había explicado una especie de queja que tenía con los ghouls que se habían integrado demasiado bien en la sociedad humana. Todo sonaba bastante socialista, y un poco conspirativo, similar en algunos aspectos a los desvaríos lunáticos a los que se había acostumbrado a oír en ciertos círculos libertarios.
La determinación de creer que todos estaban en tu contra parecía ser una tendencia que ignoraba las fronteras ideológicas. Independientemente del motivo que eligiera, probablemente a Eto no le gustaría este tipo. Además, era demasiado terca para dejarse convencer de reconocer al hombre decente que veía los mismos beneficios mutuos en este arreglo que Tanya. No, lo que Eto necesitaba era un incentivo. La única pregunta que quedaba era cómo conseguirlo. Así que, mientras Takaro escuchaba inútilmente el tono de llamada una vez más, Tanya empezó a urdir un plan. Iba a hacerle a la pequeña anarcosocialista decidida a actuar como su madre una oferta que no podría rechazar. Iwata-san, Osuke y Nao no son ghouls, ¿verdad? Los vi comiendo comida humana antes. ¿Eso significa que los padres ghouls pueden tener hijos humanos?, preguntó Tanya, imitando un tono de voz infantilmente inquisitivo. No es tan simple, dijo Takaro, casi tropezando con sus palabras mientras cerraba su teléfono de nuevo. Sí, pero funciona un poco diferente. Lo aprenderás cuando seas mayor. ¿Tus padres eran ghouls entonces? ¿O eran humanos?, insistió Tanya. No, eran ghouls. Mis hijos son un poco diferentes, eso es todo. ¿Por qué? Bueno, como decía antes, ser hijo de ghoul puede ser un poco difícil, especialmente cuando no hay otros alrededor. No quería que mis hijos se sintieran demasiado solos. ¿Como cuando eras pequeño? ¿No había hijos de ghouls de otras familias antiguas con quienes hacer amigos? Takaro dudó antes de dar su siguiente respuesta, pero fue sutil. Lo sabía, pero no me permitían ser amigo de ninguno de ellos. Hay reglas diferentes para ocultar tu especie según las familias antiguas. Una sonrisa floreció en el rostro de Tanya. Todo fue demasiado fácil. Claro, toparse con un CEO Ghoul no podía ser una simple coincidencia. A menos que Ser Décimo tuviera algo que ver, lo cual probablemente no, ya que todo iba bien, era muy probable que los Iwata no fueran la única familia de Ghouls ricos en esta línea temporal. No era una suposición a ciegas, pero Tanya aún necesitaba confirmación para seguir adelante con su plan. Le proporcionaría al socialista conspirador un goteo de información directamente de la alta sociedad Ghoul. Si algo sabía sobre el tipo de persona excéntrica y escritora de libros extraños que era Eto, era que su tipo no podía resistirse a los chismes jugosos. Ya veo, creo que lo entiendo. ¿Entonces puedo ser amiga de Nao y Osuke porque no son ghouls?, preguntó, sin querer indagar demasiado y terminando así su pequeño interrogatorio con un poco de tonterías infantiles. Esto pareció disipar la leve tensión en los ojos del CEO Ghoul, quien pareció reprimir una risita. Claro, algo así. Takaro sonrió, mirando de nuevo su teléfono plegable mientras sonaba con una notificación. Supongo que puedes cuidarlos, ¿no? Tienes mejor olfato que ellos. Tanya asintió mientras el CEO abría su teléfono de nuevo, y reflexionó sobre el hombre mientras comenzaba a escribir un mensaje lentamente. Afortunadamente, no era la calamidad que había temido brevemente, sino un oportunista inteligente como ella, aunque un poco demasiado despreocupado. Incluso la copa de vino llena de sangre era una buena señal en retrospectiva, ya que significaba que probablemente se alimentaba de lo que los ghouls consideraban comida procesada. Claro, no se veía bien fuera de contexto, pero era mucho mejor que la alternativa de desmembrar ocasionalmente un cadáver fresco con sus dientes. Así que sí, hablando de teorías conspirativas, supuso que la idea de que las élites oscuras bebían la sangre de los niños podría tener algo de cierto en esta línea temporal, pero a estas alturas, a Tanya no le importaba. Esta versión de la Tierra no parecía tener salvación, al menos no para alguien con su limitado carisma. Mientras esa élite oscura estuviera cuerda, Tanya podría aprovecharse de él para llevar una vida tranquila y segura. Siempre y cuando cierta persona pudiera dejar de lado sus ideales distorsionados por el trauma y ver la buena oportunidad que esto representaba, claro está. Las voces hablaban en voz baja, pero con intensidad. Si no fuera por el lugar, estarían gritando. Puedes decir lo que quieras, pero nunca tendré motivos para confiar en ti hasta que me demuestres que eres digno de confianza. No me importa cuánto dinero tengas. El dinero es irrelevante, sé con quién hablar para asegurarme de que nunca la sospechen. Mira, los niños pueden ser extraños, y solo se trata de hacer llegar explicaciones alternativas a las personas adecuadas antes de que alguien empiece a especular. Y si necesitas pruebas concretas de que puedo hacer esto, no busques más allá de mí misma. Lo estoy haciendo. También asumiré las consecuencias si sale mal. ¿En serio? ¿Se supone que debo creer que el capitán se hundirá con el barco? No sé por qué te estás esforzando tanto, pero no me imagino que hayas invertido lo suficiente como para estar dispuesta a morir por esto.
No debería tener que decírtelo, pero Tanya pegó la oreja a la puerta, intentando captar el tono bajo al que Eto había cambiado brevemente. Las dos habían caminado lo más lejos posible por el pasillo para evitar su oído sensible, pero aún así pudo entender la mayor parte de su conversación. No iba bien. Bueno, esa es una opinión interesante, Takatsuki-san, pero si fuera cierta, el concepto de compromiso no existiría. El mundo no funciona así y me entristece pensar que realmente crees eso, pero creo que con el tiempo te darás cuenta de que no es así. No quiero menospreciar tus experiencias, y lamento mucho que hayas tenido la desgracia de vivir lo que viviste, pero ya que estás eligiendo criar a tu hija, creo que es prudente que le des esta oportunidad. Siguió un momento de silencio. Sieto respondió, Tanya no pudo oírlo. Ya no voy a hacer esto. Mi hija tiene hábitos alimenticios extraños y ningún argumento tuyo me convencerá de que encerrarla en un aula llena de gente todo el día terminará bien. Y tú no puedes convencerme porque no tienes que preocuparte de que tus hijos hagan lo mismo. Tanya sintió una oleada de frustración cuando Eto volvió a rechazar su plan, pero aún más porque su razonamiento era válido. Sí, Tanya tenía problemas con comer personas. Por supuesto que sí. ¿Quién no lo haría? Entonces, ¿por qué seguía sintiéndose tan avergonzada de que le estuviera pasando factura? ¿No debería estar orgullosa de haber podido controlar hasta ahora su consumo de esa dulce y malvada carne? No, porque se interponía en el camino de sus planes. Porque la convertía en una carga. No podía mantenerse en pie por sí misma estando tan debilitada, no por la maldición del ser décimo, sino por su propia resistencia a ella. Tenía que haber otra manera. Bueno, mi oferta sigue en pie. ¿Podrías al menos pensarlo? Sí, igualmente. Espero que te des cuenta de lo imbécil que estás siendo. La voz de Eto se oía más cerca. Regresaba al apartamento. Tanya retrocedió rápidamente de la puerta principal y saltó al sofá, intentando a toda prisa parecer lo más cómoda posible. Un instante después, la puerta se abrió, Eto entró y la cerró tras de sí con lo que Tanya pudo percibir como una fuerza apenas contenida. La joven la miró con una mirada vacía, pero ligeramente cansada. Incluso si no hubiera estado escuchando, Tanya habría sabido que Eto no había cambiado de opinión. Pero, supuestamente lo hacía por ella. ¿Acaso no podía haber una oportunidad? Por favor. Sé que es peligroso, pero no he podido ver mucho a los Iwata desde el incidente del parque, suplicó Tanya. Hay tan poco que hacer aquí, y no puedo ver la televisión todo el día. Eto continuó mirándola fijamente, inmóvil en el vestíbulo. Bien. Ganas. Durante unos segundos, Tanya no pudo responder. ¿Qué? Nada de esto me convence, pero admito que has hecho que detenerlo sea más doloroso que dejar que suceda, dijo Eto. Habló con franqueza, como si simplemente informara sobre algo trivial. Pero te lo advierto, no te acerques más a ese hombre despreciable. Si esto sale mal, lo voy a estampar contra el pavimento. O te haré hacerlo tú. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par, y un momento después notó que Eto parecía estar esperando una respuesta. ¿Pero qué podía decir? No estaba en posición de tentar a la suerte. De acuerdo. Lo entiendo. Es un tipo peligroso, dijo Tanya. Eto pareció soltar un suspiro que había estado conteniendo desde que Tanya regresó al apartamento con el director ejecutivo. Bien, pero aún hay una condición que debes cumplir. Debes demostrarme que puedes controlarte, tanto pasiva como activamente. Estarás rodeada de niños humanos todo el día, y si cometes un error, tendrás que luchar contra palomas en una retirada. Suena fácil, al fin y al cabo son solo humanos. Pero, una vez que mates a un par, querrás quedarte a comer, y entonces te verás abrumada por su número. Nunca te enfrentes a las palomas cuando estés más sola que ellas, explicó Eto. Y eso significa que no más quisquillosas con la comida. Comerás lo que te dé, haremos algo de entrenamiento de Kagune, y si todo va bien, tu cuerpo empezará a obedecer tus deseos. Te lo he estado diciendo, no vas a llegar a ninguna parte solo con resistencia sin método. Tanya asintió. Por una vez, todas las condiciones de Eto parecían razonables. Solo tenía que esforzarse, armarse de valor para soportar la incomodidad, y sus objetivos se cumplirían con el tiempo. En algún momento del pasado, el edificio había sido una planta embotelladora de refrescos. Un flujo constante de bebidas japonesas salía del departamento de envíos del edificio para terminar en los estantes de las tiendas de todo el país. Pero los tiempos cambiaron, al igual que los mercados, y finalmente los trabajadores fueron reemplazados por ocupas. Los hermanos Bin se habían comido a esos ocupas. Y Eto casi se comió a los hermanos Bin. El recuerdo de aquello se había grabado irreversiblemente en sus mentes.
Unos años atrás, en pleno invierno, la adolescente flacucha que simplemente apareció en el pasillo abandonado de su supuesta casa estuvo a punto de matarlos y devorarlos a ambos. No la había oído hasta que ya estaba dentro del edificio, paseando tranquilamente por la fría planta baja. Sakio, el mayor de los hermanos Bin, decidió investigar. Era baja, delgada y tenía una voz que sugería que tenía aproximadamente la misma edad que los hermanos, si no un poco más joven. Llevaba un vestido largo y remendado con capucha que parecía más bien una capa ondeante, y debajo, toscas vendas blancas. En un par de sitios, su piel pálida como un fantasma se asomaba por los huecos de las vendas, lo que hizo que Bin Sakio se preguntara si llevaba alguna prenda de vestir decente. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Te invitó Hikai? Ladró Sakio, manteniendo la distancia con la intrusa. Hace frío afuera, dijo la chica, aunque no temblaba. Las vendas hacían que su expresión fuera indescifrable. La vieja fábrica estaba en las afueras de la ciudad, así que era la dirección a la que se dirigiría un ghoul en busca de refugio, pero Sakio no se lo creyó. La chica no parecía tan desesperada. Hikai, hay alguien nuevo aquí. Gritó Sakio, sabiendo que su hermano lo oiría sin importar dónde estuviera en el edificio. ¿Recuerdas a una chica con vendas de algún sitio? No he conocido a tu amigo antes. ¿Hay más gente aquí aparte de ustedes dos? Preguntó. Aparte de la chica vendada, los dos no estaban solos en la vieja fábrica. Varios otros ghouls también la llamaban su hogar, y los hermanos Bin eran una especie de caseros. Establecían las reglas, mediaban en los conflictos y eran lo suficientemente fuertes como para mantener el fuerte a raya a todos los que, hasta ahora, habían querido usurpar su posición. Por lo tanto, no era tan extraño que alguien que hubiera oído hablar de la seguridad que ofrecían pudiera llamar a la puerta en un día frío como hoy. Pero esta chica parecía extraña. Es mi hermano, y hay algunos otros ghouls por aquí. Algunos arriba, y algunos junto al fuego. Afirmó Sakio. ¿Por qué? ¿Buscas a alguien? No hubo respuesta desde debajo de las vendas de la chica. Nisan. Saca tu trasero perezoso de aquí! Exclamación de cierre. Sakio gritó hacia un pasillo cercano, procurando mantener a la chica en su visión periférica. ¿Cuánto quieres a tu hermano? Preguntó la chica de repente, inmóvil como una estatua. La pregunta no le hizo ganarse su simpatía. ¿Perdón? Resopló Sakio, dándole la oportunidad de reformular su pregunta. ¿Qué harías por él? Preguntó. ¿Cuál es el límite? Bin Sakio no era de los que se ponían de buen humor, pero le gustaba el invierno. Le gustaba cómo hacía que todos se refugiaran en casa, acurrucados alrededor del fuego del barril, y no les daba más excusa que tolerar la compañía de los demás. Le gustaba ver a los ghouls juntos, charlando historias que siempre estaban entre lo serio y lo brutalmente entretenido. Eso era lo que se estaba perdiendo estando allí abajo, en ese pasillo helado de la planta baja de la fábrica, mirando fijamente a una mocosa flacucha que, según sospechaba, estaba a punto de hacer alguna estupidez. Zorra, lárgate. No te vas a enterar de mi vida solo por aparecer. Vete a la mierda y aprende modales. Maldijo, señalando a algún lugar detrás de la chica. Al instante siguiente, vio a su hermano en las escaleras a su izquierda. Mantuvo a la chica en su visión periférica mientras giraba la cabeza, pero de alguna manera se perdió el momento en que ella comenzó a moverse. Había perdido la secuencia de eventos que ocurrieron después. O todo había sido demasiado rápido, o simplemente había sufrido una conmoción cerebral muy fuerte. Probablemente una combinación de ambas, dado lo siguiente que recordaba. Lo estaban sujetando por la coronilla, los dedos de la chica se clavaban en su cuero cabelludo y su pulgar presionaba la cuenca de su ojo derecho. No recordaba si se había resistido. No recordaba si su hermano había intentado defenderlo. Todo lo que recordaba era un cosquilleo en el cerebro y una voz jadeante y ronca. La única vez que había oído hablar a Noro. Eto, la chica lo soltó y él se desplomó en el suelo. Lo siento, dijo ella. Esto no asustaba a Bin Sakio. Ya no. A pesar de todo lo que había que temer de la pequeña y su caótico y mutado Kagune, había algo más que lo atraía. Aunque ella se comunicaba principalmente con su creciente comunidad de forasteros a través del imponente y mortalmente pálido Katara, los grandes mensajes que se transmitían a través de él y los planes más profundos de los que hablaba en privado lo habían hecho reexaminar cada pizca de odio que antes albergaba en su corazón. Detestaba a las palomas, por supuesto. Mataron a su madre. Mataron a muchos de sus amigos. Lo obligaron a él, a su hermano y a todos los demás ghouls que no pudieron mantener una personalidad humana a vivir como perros callejeros rabiosos.
No era un sentimiento raro, y había sido la muerte de muchos ghouls que habían intentado hacer algo al respecto. Simplemente no se podía luchar contra las palomas. Matar a una, matar a docenas, y siempre habría más. Hubo momentos en que consideró simplemente salir y hacerlo de todos modos, solo para ver cuántas podía atrapar antes de que lo mataran. Pero tenía un hermano menor a quien cuidar. Ese objetivo lo había mantenido con vida el tiempo suficiente para conocer a Eto, y ahora veía lo estúpido que era matar un árbol arrancándole las hojas una por una. Si quería deshacerse de las palomas, tenía que desenterrar las raíces y verter lejía en la tierra. A decir verdad, todavía parecía una tarea imposible, pero era el tipo de imposibilidad que Sakio sentía que podía dudar. Porque Eto también parecía imposible. Porque sabía que ella mataría, y seguiría matando hasta que se topara con una imposibilidad aún mayor que ella. Entonces, ¿qué hacía ella, cargando a ese mocoso diminuto por ahí? Estos son los hermanos Bin, Tanya. Sakio es el mayor y Hikai es el menor. Mantienen la fábrica a salvo de intrusos y resuelven los desacuerdos entre los ghouls que viven aquí, dijo Eto a una pequeña figura envuelta en mantas que estaba a su lado. Una máscara blanca como el hueso con una venda en los ojos y dientes puntiagudos cubría la mayor parte del rostro del niño, dejando solo la boca, la barbilla y las mejillas al descubierto. Sakio es el que tiene los cuadrados en su máscara, y Hikai tiene la cruz. Encantado de conocerte. El niño chilló. Una niña, entonces. No era raro que alguien trajera a un niño extraviado de vez en cuando. Había alrededor de una docena de niños que vivían en la planta embotelladora o pasaban por allí de vez en cuando, generalmente buscando algo para comer. Pero nunca había visto a Eto traer a uno antes. ¿Por qué estaba completamente enmascarado y cubierto? Claro, igualmente. Respondió Sakio, apartando rápidamente su atención de la pequeña figura. Eto, los Blades han estado invadiendo el territorio de Arachi últimamente. Sé que no quieres que nos involucremos en más disputas territoriales, pero esa zona es una de las más productivas que tenemos. Podemos al menos. SHH. Te regañaré en un rato. Primero, sobre esta mocosa de aquí. Respondió Eto, acariciando la cabeza de la niña. No te importaría tener a otro niño por aquí, ¿verdad? Sé que Tatara ha traído a un par de mocosos antes. La mirada de Sakio se posó de nuevo en la niña. Debajo de esa máscara, su expresión era indescifrable, pero no parecía mostrar signos de inquietud. De hecho, parecía casi aburrida. ¿Puedo decir que sí? Gruñó. No. Tanya no ha pasado suficiente tiempo con otros niños ghoul, y también tiene un pequeño proyecto en el que trabajar. Este es el mejor lugar para ambas cosas. Dijo Eto, cruzando los brazos. Mira, no se va a quedar aquí para siempre y no te estoy pidiendo que la cuides. Déjala con alguno de los otros niños o algo así. ¿Me vas a dejar aquí? Preguntó la niña. Su tono denotaba más sorpresa que otra cosa. Volveré en un rato, pero tengo un par de cosas que hacer mientras estoy aquí. Solo aguanta un poco, ¿de acuerdo? Dijo Eto a la niña, antes de volverse hacia Sakio. ¿Quién es esa chica de aspecto serio que siempre está sola? ¿Tomoe? ¿Por qué no la presentas? Gumitsu es algo así como, bueno, da igual. Hikai, ¿puedes llevar a la niña arriba? Sakio suspiró. ¿Qué? ¿Ahora estás delegando tus delegaciones? Protestó su hermano menor. Uf. Eto extendió el brazo de la niña y Hikai lo tomó, guiando a la pequeña más adentro de la antigua planta embotelladora. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero Sakio al menos pudo ver que parecía estar mirando fijamente a Eto mientras se la llevaban. Lo siento, vas a tener que dar algunas explicaciones. ¿Quién es esta niña? Preguntó una vez que su hermano se hubo ido con la niña. Por primera vez que Sakio recordaba, Eto apartó la mirada de la suya. Ah, bueno, es una historia un poco larga, dijo tímidamente, rascándose la barbilla. Tanya le devolvió la mirada fulminante a Eto mientras a Ghoul la llevaba más adentro de un edificio que, en todos los sentidos, parecía que debería haber sido declarado inhabitable. Las viejas paredes de hormigón estaban agrietadas, dejando ver las varillas de refuerzo en algunos lugares, y definitivamente había aislamiento de amianto, al menos en las tuberías que vio recorriendo el techo. ¿En qué estaba pensando la mujer al dejarla en un lugar como este? Recordándole el lugar que la mayoría de los ghouls ocupaban en la sociedad después de su amistad involuntaria con un magnate. Probablemente, la vieja fábrica apestaba a ghoul, en todos los sentidos. No era necesariamente un mal olor, como el olor corporal humano, simplemente perceptible, especialmente por la cantidad.
El cosquilleo acre y escalofriante del Kagune, combinado con las distintas capas de sangre humana de diferente frescura, desprendía un olor similar al de la gasolina, a la vez único y llamativo. De entre todos los adjetivos, quizás el mejor sería describirlo como peligroso. ¿No sabía que Eto tenía una mocosa? ¿Te vistió con ese atuendo?, preguntó el ghoul con un tono de voz tosco y delincuente. Sí. ¿Debería quitarme la máscara?, preguntó ella, mirando la máscara del ghoul. Era bastante sencilla, un óvalo blanco con una X ondulada. Probablemente, respondió el ghoul. Tanya esperaba que añadiera algo más, pero no lo hizo. Tanya se subió la máscara por encima de la cabeza, liberando su cabello de la goma elástica que lo mantenía oculto. Se detuvo un momento para observar el rostro inquietante que Eto le había dado. Ocultaba bien sus rasgos distintivos, pero aún así era demasiado llamativo para su gusto. Una máscara como esta de ghoul habría sido mucho mejor. Siguiendo al ghoul por 2 tramos de escaleras de hormigón desnudo, Tanya inspeccionó el interior de la vieja fábrica con resignación. Las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada y las habitaciones que debieron haber sido oficinas se habían transformado en apartamentos rudimentarios con cortinas en lugar de puertas. Aparentemente, este era el lugar donde Eto había dicho que se quedarían las próximas semanas, un lugar sin humanos cerca. Te he estado dando de comer demasiado. Necesitas aprender a lidiar con el hambre si vas a pasar algún tiempo cerca de humanos. El razonamiento de Eto era válido, pero Tanya no entendía por qué lo que era esencialmente un campamento de personas sin hogar sería un mejor lugar para ayunar que, por ejemplo, una cabaña aislada en la montaña. ¿Por qué no se habían ido de acampada? Se habría quejado, pero Tanya pensó que ya estaba en una situación delicada. Yumi-chan. ¿Estás ahí? El ghoul llamó a un apartamento. La cortina que cubría la entrada tenía un dibujo rudimentario de una espada. ¿Sí? ¿Qué necesitas?, respondió la voz de una niña. Hay una chica nueva aquí. ¿Quieres conocerla?, respondió el ghoul. Oh. Un segundo. Pasaron unos instantes antes de que la chica llegara a la cortina y la apartara para que ambas quedaran frente a frente. Parecía tener la misma edad que Nao, o quizás un poco más joven, con el pelo oscuro y muy liso recogido en una coleta desordenada y unos ojos con una mirada perpetua que la hacía parecer crítica. Al ver a Tanya, su rostro pareció tensarse un poco. Parecía decepcionada. «Eres demasiado pequeña», dijo, mirando a Tanya. ¿En serio?, respondió Tanya, deseando ya que Eto terminara sus asuntos abajo para que pudieran terminar estas vacaciones cuanto antes. «Que se diviertan, Yumi-chan», dijo el ghoul, girándose para irse y saludando con la mano por encima del hombro. «Vale», respondió la chica, sonando ya increíblemente aburrida. Tanya reprimió un suspiro de resignación y respiró hondo para prepararse para lo que fuera que la niña ghoul tuviera planeado para ella. «Soy Takatsuki-ten, Tani, en realidad, solo soy Tanya. Estaré bajo tu cuidado», se presentó Tanya. «Te diré mi nombre si ganas», respondió la chica, apartando la cortina de su apartamento para dejar entrar a Tanya en su habitación. Sorprendentemente, era bastante acogedora, con una alfombra estampada en el suelo y sábanas sujetas a 3 de las paredes que hacían que la habitación pareciera el interior de una gran tienda de campaña. En el suelo, en una esquina, había una caja de plástico llena de ropa y juguetes infantiles, y desde otra esquina se oía el zumbido de un calefactor eléctrico enchufado a una serie de alargadores que Tanya había visto a lo largo del pasillo. La cuarta pared era de hormigón visto, y parecía que la chica la usaba como lienzo para pintar motivos florales y armas blancas. También había un póster de un samurái con aspecto muy serio. ¿Es Tomoe Yumitsu?, preguntó Tanya al entrar en la habitación. ¿Qué? Te lo dijo uno de mis anikis. No, espera, ¿fue Sakeoji, no?, gimió Yumitsu, probablemente retóricamente. Bueno, supongo que nunca ganarías, así que al final tendría que decírtelo yo. Porque soy demasiado pequeña, ¿verdad? ¿Demasiado pequeña para qué, exactamente?, preguntó Tanya. Yumitsu le lanzó a Tanya una mirada ligeramente despectiva y luego se agachó para agarrar una vara de madera grande y curva. «Vamos a batirnos en duelo de espadas», afirmó. «Oh, qué bien. ¿Tenemos que hacerlo?», dijo Tanya, reprimiendo un gemido. «Sí. Toma», respondió, entregándole la espada de madera a Tanya y luego agarrando otra. Realmente parecía que esta chica estaba empeñada en intentar golpear a Tanya con un palo. Valía la pena siquiera intentar escabullirse de esto. «¿Cuáles son las reglas?», dijo Tanya con un suspiro mientras tomaba la espada, probando su agarre en la madera lisa.
Parecían ser Boken auténticos, y por lo poco que había en la habitación de Yumitsu, probablemente eran las cosas más caras que poseía. Ganas cuando golpeas algo importante, dijo Yumitsu, su tono sugiriendo que no había anticipado la pregunta. ¿Así que solo nos vamos a golpear con esto? ¿No hay nada prohibido aparte de eso? Preguntó Tanya, entendiendo ahora por qué esa Ghoul le había pedido a Yumitsu que se portara bien. Te curarás. Solo son de madera, dijo la chica encogiéndose de hombros. Claro, por supuesto que los niños Ghoul jugarían bruscamente. Eso le daba a Tanya un poco de margen para terminar con este desastre, si surgiera la necesidad, pero el impulso de evitar algo tan infantil como una pelea de espadas no era tan apremiante como Tanya podría haber previsto. Yumitsu parecía bastante entusiasmada, y aunque obviamente dudaba que Tanya se resistiera mucho, el hecho de que tuviera dos buenas espadas de práctica sugería que no sería una mala perdedora. Tanya tenía permiso, así que ¿por qué no? ¿Por qué no golpear a esta chica con un palo? Tal vez sería divertido. Tanya colocó ambas manos en la empuñadura de la espada y la sostuvo frente a ella como había visto hacer a los samuráis en las películas. Yumitsu hizo algo similar, y Tanya, juzgando que la chica probablemente sabía más sobre este tipo de cosas que ella, ajustó su postura para igualar mejor la de su oponente. Siendo más de una cabeza más alta que Tanya, esperaba que Yumitsu dijera que Tanya podía hacer el primer movimiento, pero no lo hizo. ¡Ja! Exclamó Yumitsu, apuntando un rápido tajo al costado de Tanya. Tanya movió su espada hacia un lado, impactando la de Yumitsu con un fuerte clac y haciendo que se deslizara hasta impactar con la empuñadura. La chica era sorprendentemente rápida, pero también era una habitante de la superficie. Tanya había cazado y matado ghouls adultos para alimentarse. Soltando el agarre de su mano izquierda, Tanya agarró la espada de su oponente y liberó la suya. Luego, con una rápida estocada hacia adelante, la clavó en el estómago de Yumitsu. ¡Ay! La chica exclamó, dejando caer su espada mientras su mano caía reflejamente hacia donde había sido magullada. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Es una espada. Sé que están hechas de madera, pero una de verdad te cortaría los dedos y se supone que debes fingir. La chica balbuceó, su otra mano señalando a Tanya acusadoramente. Pero me curaré. Respondió Tanya, invocando el comentario anterior de Yumitsu mientras reprimía el impulso de sonreír. Bueno, sí, pero, eso es mal deportivo. Continuó. ¿Entonces hay reglas? Preguntó Tanya, su rostro iluminando una sonrisa. Yumitsu la miró por un momento, con la boca ligeramente abierta mientras su respuesta no salía de sus labios. Luego se agachó hacia el suelo y recogió su espada. Entonces, ¿le crees? ¿Qué? Preguntó Sakio. ¿Qué quieres decir con qué? Esa mierda que dijo era imposible. Murmuró Hikai indignado, recogiendo un trozo de madera de un montón en la esquina de la vieja sala de máquinas y arrojándolo a un barril de metal oxidado. El sol se estaba poniendo y las noches se volvían más frías. Cállate. Estoy haciendo matemáticas. Sakio refunfuñó. ¿Qué? No, no lo estás. No sabes matemáticas. Hikai se burló. Silencio. Hikai puso los ojos en blanco. Sabía que su hermano era un idiota, así que sabía que estaría en eso un buen rato. Después de arrojar algunos trozos más de madera y materiales combustibles al barril, Hikai arrancó una tira de tela de una toalla vieja y sucia y la arrugó. De una lata de gasolina de plástico roja, vertió un chorrito de diésel en el montón, lo encendió y también lo arrojó al barril. Así que conocimos a Eto hace unos 6 años, ¿verdad? ¿Cuándo apareció en medio de la maldita noche y nos dio una paliza? Dijo Sakio, mitad pregunta y mitad simplemente expresando sus pensamientos en voz alta. Dar una paliza a Hikai, aclaró mientras se sentaba. Cállate. Luego se quedó aquí con Noro durante unas semanas antes de conseguir un apartamento en la ciudad. Sakio continuó. Entonces, ¿habría tenido a su hijo antes o después de que la conociéramos? Podría haber sido cualquiera de las dos, ¿no? ¿Qué? No, eso es lo que preguntaba. No puede ser su hijo, ¿verdad? Exclamó Hikai. ¿Y por qué te centras en eso? ¿Qué pasa con la mierda de Kakuja? Si no está haciendo algún tipo de broma estúpida, entonces nos dejó con una pequeña bomba de tiempo adorable. Sakio se pellizcó la barbilla, obviamente reflexionando sobre todas las cosas difíciles de creer que Eto había dicho. Para entonces, el fuego comenzaba a crepitar. Quiero decir, si es el hijo de Eto, entonces no me sorprendería tanto, dijo Sakio. Supongo, pero sigo sin pensar que ella, pero ¿cómo puedes saberlo? Eto es bastante difícil de predecir. Vamos, si lo hiciera, ¿quién sería el padre? Preguntó Sakio.
Tatara, probablemente, adivinó Hikai. Pero entonces, ¿por qué dejarnos al niño con nosotros mientras el padre sigue vivo? No tiene sentido. ¿Verdad? ¿Acaso Tatara no nos endosa todas sus tareas aburridas y tediosas? Vamos, nos deja a los niños de la calle que recoge todo el tiempo. Razonó Sakio. Pero no a su propio hijo, ¿no? Tiene más responsabilidades que eso. Replicó Hikai. Sí, supongo que no es de los que se quedan de brazos cruzados, admitió Sakio. A pesar de lo gruñón que podía ser, Tatara no eludía sus deberes. De hecho, el imponente ghoul de pelo blanco era más responsable que Eto. Pero claro, con lo irresponsable e impredecible que podía ser Eto, no hacía eso más probable que tuviera un mocoso. ¿Solo porque sucedió, o incluso por capricho? Sí, Sakio lo veía venir. Incluso manteniéndolo en secreto, así era Eto. Si el niño era mayor, podría tener algo que ver con que Noro también protegiera a Eto, pero si era más pequeño, quizás algún tipo de plan descabellado. Eso parecía más probable. Un hijo no deseado no duraría mucho a su lado. Era un poco incómodo pensar en qué clase de monstruo tendría que ser el padre para que su hijo con Eto se convirtiera en un Kakuja tan joven. Habían oído rumores de que algunos ghouls nacían así, una clase superior de monstruos que mataban a todo aquel que se interponía en su camino. Pero no había manera de que esa pequeña niña fuera una de ellos. Los dos hermanos se sentaron en silencio un rato mientras el calor del fuego creciente comenzaba a irradiarse desde el barril. Los trozos de madera del interior crujieron y crepitaron, liberando chispas que fueron llevadas hacia arriba por el humo. Esta habitación, la enorme sala donde aún se ubicaban las viejas y oxidadas máquinas de la fábrica, era la más ventosa de la ya de por sí fresca primera planta del edificio, lo que la hacía ideal para los incendios. Al otro lado del piso, frente a Sakio, se abrió una puerta improvisada de madera contrachapada y un ghoul grande y corpulento entró. No era tan alto como Tatara, pero sí mucho más ancho, con un físico de culturista y una máscara de sonrisa demoníaca que le daba un aire de perpetua autosatisfacción. Bajo uno de sus grandes brazos, cargaba un cadáver de olor fresco. ¿Quién es ese?, preguntó Hikai, ya que estaba tumbado de espaldas al recién llegado. Yamada. Parece que tiene que pagar alquiler, respondió Sakio, saludando con la mano al ghoul recién llegado. Yamada no era mucho mayor que los hermanos Bin, que rondaban los 20 años, pero una vieja herida en el cuello que no terminaba de cicatrizar le daba una voz ronca y arrastrada que, junto con su imponente físico, le confería la presencia de un hombre mucho mayor. Habría sido bastante intimidante si no fuera tan perezoso. Y yo que casi me dormía, Hikai gimió. Vamos, no me digas que no tienes hambre. Dijo Sakio. Ga. Sí que la tengo. Respondió Hikai, levantándose del suelo con otro gemido, como si el acto requiriera un esfuerzo hercúleo. Una vez a sus pies, bostezó lánguidamente. Cuando abrió los ojos, el cadáver se movía. HRRGG, BLBTH, MMMRRG, gorgoteaba y gemía, sus brazos protestaban contra el agarre de Yamada tan débilmente que el gran ghoul apenas pareció notarlo. Oh, mierda, todavía está caliente. Sakio gruñó, divisando un mechón de pelo ensangrentado y enmarañado en el costado de la cabeza del humano. Bien, podemos desangrarlo primero, rápido y fácil. Con un fuerte golpe, Yamada dejó el cuerpo sobre una mesa de metal en un rincón de la habitación. En la pared cercana había una hilera de cuchillos de filetear delgados, y cerca una serie de refrigeradores fuertemente cerrados con candado. Los hermanos Bin se acercaron para inspeccionar al humano como un par de cirujanos que observan el trabajo de otro día. Era un joven, tal vez todavía un adolescente, con el rostro ligeramente bronceado y con cicatrices de acné, con los ojos desigualmente dilatados y desenfocados. Vestía una chaqueta gruesa de lona y unos vaqueros desgastados. Oh, bonita chaqueta. ¿Te importa?, preguntó Hikai al ghoul de aspecto rudo, quien respondió con un gruñido bastante indefinido. No es mi talla, dijo Yamada con un jadeo. Los hermanos Bin se pusieron entonces manos a la obra. Hikai dominó al humano que se resistía dócilmente, quitándole la ropa mientras Sakio preparaba varias herramientas. Mientras el hermano mayor comprobaba el filo de sus cuchillos, el menor le quitó la camisa al que pronto sería un cadáver y encontró algo inquietante. Tiene tinta. Hikai dijo, levantando el brazo del cuerpo para mostrar un tatuaje de fénix en el hombro de aspecto bastante tradicional. Mierda. Supongo que te dedicas mucho al espionaje, Yamada. Maldijo Sakio con sarcasmo. HMF. ¿Te preocupa que mejore?, se burló Yamada. No, me preocupa que nos traiga a algunos espías.
Las palomas se ponen a investigar en cuanto muestras un patrón, pero los yakuza no son tan pacientes. Da igual si los matas, sus amigos informarán a las palomas en cuanto sospechen. Explicó Sakio. ¿Cómo conseguisteis a este tipo, por cierto? Lo encontramos en una reunión de moteros. No lo conocíamos. Es de otro grupo. Dijo Yamada, con un tono de fastidio en su voz ronca. Lo capturamos después. Estábamos solos. Los hermanos Bin intercambiaron una mirada aprensiva, pero cada uno concluyó que insistir era inútil. Yamada no era de los que seguían instrucciones a rajatabla, pero en este caso parecía que simplemente había tenido mala suerte. Ah, bueno, entonces no había mucho que pudieras haber hecho. Dijo Sakio chasqueando la lengua mientras dejaba un gran cuenco en el suelo junto a la cabecera de la mesa. Gracias por mantenerlo intacto, al menos. MMH. Yamada respondió. Unos instantes después, se quitó las últimas prendas, revelando un cuerpo ligeramente más robusto y tonificado de lo normal. Tendrás que sujetarlo, dijo Sakio, pasando una maquinilla eléctrica por el cuero cabelludo ensangrentado del humano, que torpemente intentó llevarse una mano a la cabeza para defenderse. Hikai la agarró. No, gimió el humano, forcejeando débilmente contra el agarre del joven Bin. Era más débil que un niño, pero cuando Hikai lo sujetó, empezó a retorcerse torpemente. La maquinilla zumbó como un enjambre de insectos, y el humano jadeó en un intento patético de grito que sonó más como un perro gruñendo que como otra cosa. Oye, sujétalo de una vez. Espetó Sakio, mientras su maquinilla cortaba el pelo del humano de forma errática y descontrolada. Lo estoy haciendo. Maldijo Hikai, intentando evitar que el humano se cayera de la mesa. No importaba que fuera mucho más fuerte, un cuerpo que se retorcía era demasiado incómodo para mantenerlo quieto. Levantó la vista buscando a Yamada y vio que el corpulento Ghoul había estado merodeando cerca todo este tiempo sin siquiera ofrecer ayuda. Crash. Justo cuando Hikai estaba a punto de regañar la pereza de Yamada, un sonido como un trueno sacudió la mesa. Sakio había tomado la cabeza del humano y la había estrellado contra la mesa de metal con tanta fuerza que la partió y abolló. La sangre rápidamente comenzó a acumularse alrededor de los hombros y la cabeza parcialmente afeitada del humano. «Mierda, pon su cabeza sobre el borde», exclamó Hikai, pateando el recipiente para recoger la sangre derramada. Por un segundo, Sakio no hizo nada. Luego miró a su hermano y volvió a mirar el cuerpo. De nuevo, se quedó quieto. Hikai abrió la boca para gritarle a su hermano otra vez, pero se arrepintió un momento después. En cambio, apartó a Sakio, agarró con fuerza los hombros del cadáver y deslizó el cuerpo sobre un charco de sangre y fluidos cerebrales hasta que su cabeza fracturada quedó colgando del borde de la mesa. «Trae el detenedor de coágulos», ordenó Sakio, apartándose del cuerpo y llevándose lentamente, casi con vacilación, una mano ensangrentada a la boca. «Seguimos fuera», respondió Hikai, mirando hacia abajo para inspeccionar el daño en la cabeza de su próxima comida. Sangraba bien. Las heridas en la cabeza casi siempre sangraban, de una forma u otra. Probablemente no necesitaría hacer ningún corte para que la carne sangrara más. Retrocedió, se acercó a su hermano y lo miró a los ojos con expresión de preocupación. Sakio le devolvió la mirada, pero su rostro no parecía mostrar ninguna señal de apertura. De hecho, no había mucho en su mirada, solo un leve surco en los músculos alrededor de las comisuras de sus ojos. Mientras el chorro de sangre se convertía en un goteo, Hikai se probó la chaqueta. Todavía estaba caliente, y revisó el bolsillo contiguo para encontrar lo que parecían ser algunos billetes. Tal vez debería quedárselos y hacer algo bueno por los mocosos. Algo sencillo y agradable, podría usar algo así después de esta noche, y al menos Tomoe le diría directamente si quería o necesitaba algo. TCH, ojalá más gente fuera tan agradable. No eres un samurái. Sí lo soy. No tienes una espada de verdad. Sí la tengo. ¿Por qué estás tan concentrado en la lucha con katana cuando tienes un kagune? ¿Por qué tus ataques verbales no funcionan conmigo? Tanya miró fijamente a la niña Ghoul desde el otro lado de la habitación. Ambas chicas permanecieron inmóviles con expresiones igualmente vacías en sus rostros, pero por razones muy diferentes. Delante de cada una había una espada de madera, que ninguna de las dos intentó alcanzar. Tomoe tenía mucho potencial. Era ágil, disciplinada y parecía decidida a convertirse en una especie de guerrera perfecta. Tanya no podía imaginar una mejor candidata para ser su subordinada Ghoul, salvo por algunos pequeños inconvenientes. Principalmente, Tomoe Yumitsu era una empollona. ¿Qué es lo que te cautiva tanto de los samuráis?, preguntó Tanya. Porque lo único que hacen es luchar. Son geniales.
No tienen ningún objetivo más allá de ser los mejores, respondió Tomoe. En segundo lugar, al ser una ghoul, era completamente inculta. No creo que sea así. La lucha era al servicio de sus señores, ¿no? Solo querían mejorar como sirvientes, señaló Tanya. Además, no todos los samuráis eran iguales. En todo caso, su concepto de samurái se acercaba más al de Ronin que a cualquier otra cosa. El samurái errante sin amo que sufría el estigma social y a menudo recurría al crimen. En retrospectiva, tal vez existían algunos paralelismos con los que Tanya podía entender que una joven con aspecto macabro se identificara, pero... no es eso lo que hacían. Eran guerreros nobles que nunca desaprovechaban la oportunidad de mejorar sus habilidades, replicó Tomoe. Y en tercer lugar, era una adicta a la batalla. Al parecer. Tanya solía lidiar con eso, pero Yumitsu no había estado en muchas situaciones de vida o muerte. Quién sabe cómo cambiaría eso una vez que adquiriera más experiencia. Vale, pero ¿por qué eran guerreros? Seguro que no solo porque pensaban que luchar era lo mejor, ¿verdad? Preguntó Tanya. No, precisamente por eso. No hay vocación más elevada que luchar por lo que te importa, afirmó Tomoe. Y en este caso, ¿lo que les importaba también era luchar? Sí. Tanya pensó que Tomoe se llevaría muy bien o muy mal con Nao. Tenían la misma edad y parecían igual de tercas, así que probablemente todo se reduciría a si las primeras impresiones salían bien o no. Pero eso nunca pasaría, porque, en cuarto lugar, Tomoe Yumitsu seguía siendo una ghoul. Oye, ¿hueles eso, verdad? Preguntó Tomoe. ¿Quieres una tregua por ahora? Sí, Tanya efectivamente olía eso. Lo había olido durante un minuto más o menos, pero había estado tratando de ignorarlo. En un dormitorio de ghouls, solo podía significar una cosa. Está bien, de acuerdo. ¿Tienes hambre, supongo? Preguntó Tanya. Nunca había oído a nadie decirlo así, pero sí, me muero de hambre. No he comido en 2 semanas. Dijo Tomoe, poniéndose de pie de un salto. Vamos, te dejo pasar. Tanya sintió una burbuja de incomodidad formarse en su estómago. ¿2 semanas? ¿2 semanas? Eto no bromeaba, Tanya había estado comiendo mucho más de lo que aparentemente necesitaba. Además, ¿dónde diablos estaba Eto? Tanya había estado complaciendo las fantasías samurái de Tomoe durante al menos un par de horas, y Eto aparentemente seguía ocupada en algún lugar. ¡Qué irresponsabilidad parental! Tanya siguió a la chica mayor de vuelta por los desgastados escalones de concreto hasta llegar a la misma gran sala de máquinas en la que había llegado por primera vez. Antes, el olor había sido una tentadora picazón en sus senos nasales, pero ahora, el aire apestaba a sangre. No, apestaba era la palabra equivocada. La habitación estaba viva con la fragancia embriagadora de la muerte. Era una sensación maravillosa. Maldito ser décimo. El olor, el sonido y el movimiento visible llevaron a Tanya y Tomoe hacia un rincón de la habitación donde varios ghouls de aspecto algo desaliñado se habían reunido en lo que parecía ser una especie de cocina para ghouls. Allí, grandes trozos de carne eran cortados de un cadáver desmembrado y repartidos a una pequeña fila de ghouls en una escena sacada directamente de una historia de terror de un campamento de verano de adolescentes. Los ghouls se acercaban, algunos con platos y otros solo con sus manos desnudas, recibían sin decir palabra porciones de carne limpiamente cortadas y se marchaban momentos después para ir a comer solos. Aniki. ¿Queda hígado? No me digas que ya lo has dado todo. Susurró Tomoe después de colarse entre la fila, provocando algunas protestas de algunos ghouls. Los 2 hermanos ghoul con los que Eto había estado hablando antes, y que ahora estaban descuartizando el cadáver juntos, se giraron para mirar al ghoul preadolescente de mirada penetrante. ¿A cuál de nosotros le preguntas? Preguntó uno de ellos. A ambos. ¿Queda algo? Reiteró Tomoe. Los hermanos intercambiaron una mirada y ambos suspiraron, y luego uno de ellos dejó su cuchillo y se dirigió a un refrigerador cerrado con candado. Sacando una llave de su bolsillo, abrió el refrigerador y extrajo algo envuelto en papel marrón grueso. Toma, pero esta es la última vez que te dejo colarte, dijo el ghoul, entregándole el paquete a Tomoe. Este era Hikai, ¿verdad? Tanya vio entonces como el rostro de Hikai cambiaba al verla desde el otro lado de la habitación, y en lugar de volver a su tarea de carnicería, se acercó a ella. Lo siento, pero Eto dice que no podemos darte de comer nada nosotros mismos, le dijo Hikai, con un tono notablemente aprensivo por alguna razón. Pero avísame si tienes hambre e intentaré contactarla, ¿de acuerdo? Oh, de acuerdo, respondió Tanya. ¿Estaba Eto aquí ahora? ¿Dónde está? ¿Qué? Se fue hace un rato.
Dijo que vendría a finales de esta semana, dijo Hikai. Tanya se quedó inmóvil por un momento. Ahora,